Muy bien, pues en los últimos días estuve dándole vueltas a alguno de los atributos de Jesús, una de las características de Jesús. Normalmente, cuando vemos o pensamos en la persona de Jesús, si hay algo que pudiéramos definir, hay muchas cosas de Jesús que nos pueden llamar la atención, pero seguramente sería el amor, sería la sabiduría, sería el poder, sería su autoridad. Y estos son algunos de los atributos que podríamos destacar de Jesús, porque son atributos que en el fondo nos gustan, son deseables, no solamente por nosotros, sino cualquier persona. ¿Quién no desea sabiduría? ¿Quién no desea amor? ¿Quién no desea poder? ¿Quién no desea autoridad? Pero justamente Dios en estos días me llamó a pensar en un atributo que no es deseable, o sea, que no, y es de Jesús. Y ese atributo que no es deseable es la sumisión. Y si vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, dice que la sumisión es el sometimiento a otra persona o a otras, y dice que es una subordinación manifiesta en acción o en palabra. Eso es someterse, eso es la sumisión. Es una manifestación de la subordinación, quedo por debajo de, y lo expreso a través de mis palabras y también de mis acciones. Esto es lo que dice la Real Academia de la Lengua. Entonces hoy estamos viviendo realmente en una sociedad muy decaída. Cuando una sociedad vive un decaimiento moral, espiritual, etc., es porque primeramente hay una decadencia en las familias. Y hay una decadencia también en los matrimonios y en las parejas, etc. Eso es lo que toca generalmente y luego se deriva en toda la sociedad, ¿no? Y aquí tenemos justamente alguna persona que hoy creo que no está por aquí, Esther, pero por ejemplo con ella estuve hablando hace unos días, ¿no? Y ella tiene experiencia pues justamente en tratar conflictos de familias, conflictos de parejas. Y la verdad es que me compartía que es bastante desanimante, porque al final cada vez hay más conflictos y cada vez la manipulación entre las personas está llegando a grados muy complejos, ¿vale? Y hay gravedad, y es más difícil que realmente haya una restitución familiar o haya una restitución de las parejas, ¿no? Y más allá de eso, lo que ocurre es que se multiplica el sufrimiento, se multiplica la desolación, la soledad, el sentimiento de impotencia, de rabia, de ira unos con otros en las familias. Y es curioso porque ante toda esta situación, cuando nosotros vemos en las noticias las manifestaciones que hay de diferentes colectivos, algo que se usa mucho, una frase que se dice siempre es, o una idea, ¿vale? Es: yo no quiero ser siervo de nadie, yo no rindo cuentas a nadie, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi vida, yo hago lo que deseo, yo vivo como quiero, yo hago lo que quiero y yo soy libre para hacer todo lo que yo deseo. Sin embargo, ¿sabéis cuál es la mentira más grande que nosotros podemos escuchar hoy día en nuestro tiempo? La mentira más grande jamás contada es: soy libre. Porque las personas atribuyen la libertad a el cumplimiento de sus deseos, no a escoger aquello que realmente les conviene. Entonces sí sería libertad. Todos en esta vida, todos, absolutamente todos, estamos sometidos a alguien. Y fíjate que no digo a cosas, que también, pero estamos sometidos a alguien. Es imposible no estar sometido en esta vida a alguien. De hecho, nuestra generación grita constantemente que no es siervo de nadie, pero es la generación más sumisa que ha existido en toda la historia.
Y es bíblicamente también cuando Pablo dice a Timoteo, en los últimos tiempos, una de las características de la sociedad es que serán amadores de sí mismos. No respetarán autoridad, desobedientes a los padres, jactanciosos. Ellos mirarán por sí mismos. Por eso es la generación más sumisa, porque realmente es la generación más sometida a su propio deseo que ha existido jamás. Porque no somos libres. Jesús mismo dijo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque no sois libres. Entonces, si lo pensamos bien, cuando una familia se arruina, no hablo económicamente, evidentemente, cuando una pareja se arruina, el motivo por cual siempre es el mismo. Es que uno persiguió satisfacer sus deseos. Siempre deriva de aquí. No de que uno haga lo que le conviene, sino de que uno acaba haciendo lo que desea. Ese es el motivo principal de la ruina hoy día y de la decadencia de nuestras familias y de nuestros matrimonios. Entonces, mi deseo natural como persona humana es servirme a mí mismo. Ahora, veo que cuando yo intento satisfacer constantemente mi deseo, nunca lo logro y me frustro. Pero cuando tú intentas no satisfacer el deseo de otro, sino hacer lo que conviene al otro, entonces quedas libre de tu deseo y hay algo que empiezas a experimentar que es un gozo diferente a lo que has conocido, porque es un gozo que trae paz. Hay una anécdota que vivimos no hace mucho con mis hijas y creo que compartí algo de ello en el grupo de WhatsApp o algo y a algunas personas lo comenté, pero no recuerdo haberlo compartido aquí, sino pero creo que me sirve mucho para explicar esto. Hace un tiempo creo que las niñas estaban un poco revoloteadas en casa y tal, que podría ser, y Eliana y yo estábamos ahí subiéndonos por las paredes o algo así, y yo dije, vámonos fuera, y bueno, hay algunos supermercados que sabéis que hay zonas, por ejemplo el Aldi, el Lidl, ¿no? Que hay zonas de bazar. Entonces, no hay solo alimentación, sino que luego hay juguetes y hay cosillas, y digo, vamos al Aldi, y vámonos un ratillo ahí a dar una vuelta. Entonces fuimos con ellas y en la puerta justamente había una persona que estaba pidiendo dinero, como muchas veces hay en los supermercados a los que vamos a comprar, ¿no? Entonces nosotros, ella además de la puerta y él estaba al lado con el cartel, pero es que era imposible, o sea, tú cruces y él está aquí, y aquí el de seguridad. Y entonces entramos. Y no, normal, pues entro con ellas dos, voy a buscar el carro de la compra y empiezo a caminar y entonces siento que el Espíritu Santo me dice, para Dani, ves a la puerta y pregunta qué es lo que necesita. Y entonces yo estoy con el carro ahí y claro, lo primero que piensa uno es, Dani, no se puede espiritualizar todo, ¿no? Y entonces sigo hacia adelante, ¿no? Y siento que el Espíritu Santo de nuevo me dice, no, este soy yo, por favor, para el carro y vete a la puerta y pregunta qué necesita. Y, Señor, si estoy aquí ya, con el carro y todo, digo, bueno, chicas, y papá, ¿pero por qué? Y dice, perquè Déu m'ha dit que hem d'anar a parlar mal de la porta. Vale. Entonces dejo el carro y nos vamos al de la puerta. Y en el momento en el que yo llego y le miro a los ojos sin decirle nada, sus ojos se abren y se iluminan. ¿Por qué? Porque las personas que están allá están acostumbrados a que las ignoren. Claro, hace poco tuvimos, ¿no?, el gran recapta dels aliments, ¿no? Entonces, es muy diferente. Allí, el raro es el que entra y tú ves a las personas con un palé esperando a darte un peto y una bolsa, el no sé qué. Cualquiera no compra nada para el gran recapta, ¿sabes? Porque pasaría como hombre insolidario, etcétera, ¿no? Que no piensas en los demás. Eso se hace un día al año, un día, ¿eh? Y ahí te sientes raro si tú no haces, y con gusto lo hacemos, ¿no? Y compras algo más y lo pones sin ningún tipo de problema.
Pero cuando pasa ese día, el raro es el que mira a una de las personas que está en la puerta pidiendo. Ese es el raro. Entonces, el Señor me puso ahí, le miré a los ojos y Él se le iluminó, pero como no sé, que le había hecho caso, le había considerado, ¿no? Y entonces le dije, ¿qué necesitas? Y entonces empezaron a iluminar los ojos, ¿no? A llorar. Y nos pusimos a la puerta y digo, mira, te soy totalmente honesto. Yo estaba entrando con las niñas y mis hijas, Carla y Dani, estaban a mi lado en ese momento. Y le digo, mira, estábamos entrando ahora aquí cuando, con estas palabras, el Espíritu Santo me ha dicho que parara, dejara el carro y venía a preguntarte que qué necesitabas. Y de repente, bueno, se puso a llorar y alabando a Dios, alabando a Dios, y dijo, tú eres un ángel. Y entonces, claro, yo dije, no, yo no soy un ángel, de hecho vivo a 3 calles más para allá, ¿no? O sea, que no. Y entonces, eres un ángel, no sé cuánto. Y digo, no, pero esta es la realidad, por favor, nosotros orando, no sé cuántos. Y se ve que él era de una iglesia de Badalona, pero venía a pedir dinero allí, o sea, a pedir comida por vergüenza. Pero él a raíz de la pandemia quedó muy tocado, estaba medicándose, había perdido el trabajo, etcétera, y venía con vergüenza. Entonces yo con las niñas fuimos y pues ahora vamos a comprar, después que nos dijera algo que él le podía ayudar, y fui con las niñas, ¿no? Y ellas, y ahí está lo que yo quería comentar, cuando nosotros vamos a cualquier sitio, lo que hacen es pedir cosas, como nosotros hacemos lo mismo, pero ellas lo que hacen es pedir cosas. Papá, quiero esto, papá, quiero lo otro, cómprame esto, mamá, he visto no sé cuántos, lo otro, ¿no? Van pidiendo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú les compras, si siempre les compras, ayer era una arcilla, ¿una ardilla? No, la Dani, una silla. ¿Una silla? ¿Una silla? No, papá, arcilla. Pues barro, pues barro para hacer manual. Pero siempre hay algo, ¿no? Entonces, cuando le compras eso, ¿qué pasa? Que tú se lo compras, satisfaces el deseo y que le dura 3 horas como mucho. Vamos, que no es rentable, ¿no? Porque le compras una cosa y al momento ya la ha descuidado. Pero aquel momento todo cambió. Porque de repente ellas no iban a pedir cosas para sí mismos, sino que iban a pedir para el otro. Y ellas vieron la necesidad del otro y, papá, ¿y por qué no le compramos esto? Mira esas galletas, ¿y qué te parece las salchichas? Y no sé cuántos, tal. Y entonces estaban emocionadas de contribuir porque tenían gozo, porque no estaban sirviendo a su propio deseo, sino a las necesidades de la otra persona que habían identificado. Y eso es lo que ocurre también. Y lo que cuando el Evangelio te toca y te transforma, te lleva justamente a eso. A mirar en las necesidades de los demás y no a servir tu propio deseo, que no hay nada bueno en ello o satisfactorio, ¿no? Por eso leemos, ¿no? en la Biblia cuando Jesús dijo, pero solo lo sabemos por Hechos de los Apóstoles, en Hechos 20:35 dice, porque más fácil es dar que recibir. Más feliz, quiero decir, más bienaventurado, si lo queremos en un lenguaje más antiguo, ¿no? Entonces, si realmente lo que conviene es dar, proveer para los demás, entonces, ¿qué va a tener que pasar? Que voy a tener que someter mi propio deseo. Y todas las personas vamos a ser juzgadas por nuestras palabras y por Dios. Y por la palabra de Dios me estoy refiriendo, ¿no? Y aquí tenemos a alguien, que es Jesús, que durante 3 años, mientras tenemos registro de estos, sobre todo últimos 3 años de ministerio, decía cosas como, si alguno te golpea en la mejilla, entonces ponle la otra parte de la cara. Si alguno te pone en conflicto para quitarte una túnica, lo que lleves puesto, o las bambas, pues entonces regálale también la capa. Si alguno te dice, ven, y ahora te obliga a llevar esta carga durante 1 kilómetro, entonces ve con él 2, llévaselo 2 veces. Y dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Y si nosotros vamos aquí fuera y les decimos a las personas, ¿qué te parecen estas enseñanzas? Te dirían que es una locura. ¿Por qué? Porque nadie las cumple. Pero viene Jesús y lo cumple todo. Todo lo que él hablaba, todas sus palabras las lleva a la realidad,
y las encarna, sometiéndose a la voluntad del Padre, encarnando lo que predicaba. Vamos a ir a Mateo 26. Y aquí está el ejemplo en la Biblia, Mateo 26, versículo 36. Vamos a leer este texto que hace referencia al Getsemaní. Si os acordáis, es un momento bien delicado porque Jesús ya estaba al final me refiero antes de saber que él iba a morir, y es lo que había ido anunciando, aunque los discípulos no se enteraban mucho, pero es lo que él había dicho de forma clara. Entonces tuvo la Santa Cena, lo que nosotros también de alguna manera queremos representar aquí con los símbolos, y estuvo con ellos y tuvo un momento muy íntimo, ¿no? Con los 12 allí, y finalmente después salió con 3 de ellos y dice así, vamos a leer del versículo 36. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre el rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad ahora para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedo pasar sin tener que beber esta copa, pues que se haga tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, mirad que se acerca el que me entrega. Muy bien. Si os fijáis, en este momento se los lleva al Monte de los Olivos, a un lugar concreto llamado Getsemaní, y empieza a angustiarse, empieza a tener una tristeza grande Jesús. Y les dice a ellos, esperaos aquí y yo voy a orar. Pero les dice una cosa muy interesante, dice que estoy entristecido hasta la muerte. Si leemos tanto en la versión de las Américas como en Reina Valera, pues leemos cosas como estoy angustiado hasta la muerte, estoy afligido hasta la muerte, etc. Pero si tú lees el texto de la transliteración, por ejemplo, hace referencia en este caso a la Biblia textual, la idea, como él la diría, es lo siguiente. Dice, una tristeza mortal ha sobrecogido mi alma. No es la primera vez que Jesús sentía tristeza. ¿Os acordáis que su amigo Lázaro murió? Y realmente él lloró. De ahí el versículo más breve de la Biblia, ¿no? Jesús lloró porque vio el ambiente y toda la tristeza que había en la muerte. Pero por primera vez esta es distinta. Él allí no dijo que sentía una tristeza mortal. Nosotros podemos expresar que estamos tristes, podemos expresar que estamos muy tristes, pero normalmente no decimos, siento una tristeza mortal. ¿Por qué no? Porque nosotros somos seres mortales y no hemos conocido otra cosa que la tristeza mortal. Sí, el alma es eterna, pero no estoy hablando de esto. Nosotros somos seres que morimos.
y no sabemos diferenciar. Dice Efesios 2:1, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Vosotros estabais antes muertos. La tristeza mortal es aquella que no tiene consuelo. Y Jesús está comenzando a experimentar ahora la separación real del Padre. Nosotros no podemos sentir esa separación cuando nacemos porque ya nacemos separados del Padre. No sabemos qué es. Y ellos lo sabían tampoco, porque fíjate qué profundo lo que está sintiendo Jesús, lo transmite y ellos se quedan dormidos. Somos así. Hemos nacido mortales, carnalmente mortales, no hemos conocido estar ligados en santidad con Dios desde que nacemos, no sabemos lo que es y por lo tanto no diferenciamos una tristeza mortal de la que no lo es. Y Jesús dice por primera vez, velad y quedaos conmigo. Fíjate que cuando Jesús habla en las Escrituras dice cosas como en los Evangelios, si permanecierais en mí, ¿no? Permaneced en mí, quien permanece en mí, pero por primera vez Jesús dice, quedaos conmigo, porque esta es la primera vez en su vida que realmente necesita compañía. Porque Jesús quiere estar contigo, quiere estar conmigo, pero no necesita estar con nosotros. Él lo desea, pero nunca lo necesitó, excepto aquí. Aquí sí necesitaba compañía. Y dice, velad conmigo, quedaos conmigo, por favor. Y los otros se quedan dormidos. Y aquí es donde Jesús hace la declaración más grande de sumisión ante Dios, en acción y en palabra. Como leíamos en la Real Academia Española, consiste la sumisión en someterse someterse y ponerlo de manifiesto en acción o en palabra. Y él, cayendo sobre su rostro, en acción, cayendo sobre su rostro, dijo, Padre mío, si es posible que no tenga que pasar por esto, pero que no sea lo que yo digo, ni mi voluntad, sino la tuya. Nosotros hacemos al revés, ¿no? Yo sé que esta es tu voluntad, Señor, pero no puedo batallar con esto. Yo sé que tú es... y pum, ¿no? Es diferente. Pero ahí no. Ahí es... Quiero que pase esto, por favor. Tú, nada imposible para ti. Nada imposible para ti. Tú puedes hacerlo, no lo va a hacer. Y dice, pero que sea tu voluntad y no la mía. Porque este es el legado que tú y yo teníamos que conocer. Ahora, y aquí está la clave de todo, cómo hemos empezado porque este es el mayor acto de sumisión, no solamente por lo que dice y por lo que hace, sino por quién lo dice, que es el Hijo de Dios, ¿no? Pero fíjate cómo empieza Mateo y es exactamente la misma manera que empieza también Marcos. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama el Getsemaní. Esta es la clave. ¿Qué es lo que quiere decir Getsemaní? Gad Shemeni, que significa prensa del olivar. Jesús está en el lugar donde se amontonan las aceitunas y lo que se hace es exprimirlas, apretarlas, presionarlas hasta que al final empiezan a caer gotas de aceite. Y ahora que vemos que todos aquellos atributos que nosotros quisiéramos de Jesús, como es amor, como es la autoridad, como es el poder, como es la sabiduría, son exprimidos una y otra vez, presionados hasta que salen gotas, no de aceite, sino de sangre. Por la sumisión. Todo lo deseable, todo lo que eres, todo lo que te gustaría ser, exprimido bajo la sumisión y el sometimiento al Padre. Jesús es el único que realmente cumple con todo lo que
lo que dice, y dice, si alguno quiere venir a seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que la pierda por causa de mí, ese la hallará. Yo quiero hacerte un llamado a... Todos tenemos que pasar por el Getsemaní. Y parecería una tontería hacer un llamado en una iglesia donde veo todas las caras conocidas. Pero quizás tú llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia, incluso formando parte de nuestra cultura, opinando sobre dónde tiene que ir la iglesia y dónde no tiene que ir la iglesia, pero tú no has sometido tu vida a Dios, aunque los demás te perciban como creyente de toda la vida. Pero tú hay áreas en tu vida que no las has sometido a Dios. ¿Por qué? Porque no hay gozo en tu vida, porque no hay paz en tu vida. Si esta es la situación, es necesario, no posterguemos más. ¿Cuántos domingos tenemos que pasar más viniendo, sentándote? ¿Qué es lo que tenemos que esperar más? Si esta es la situación, levántate. Levántate y oramos por ti. Porque tú sabes cuál es el mayor beneficio de la sumisión a Dios. El mayor beneficio de la sumisión a Dios es que Él toma tu responsabilidad. Cuando tú sometes tu vida a otra persona, estás sometiendo tu vida a su voluntad. ¿Pero qué pasa? Que Dios va a juzgarla a ella y a ti también. Pero cuando tú sometes tu vida a la voluntad de Dios, tú quedas libre de responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él es el que te juzga. Y si estás haciendo su voluntad, quedas libre. Considera esto. Considera si Dios no te está llamando de una vez por todas ya a que te rindas a Él. Señor mío y Dios mío, estas son las palabras de sometimiento, ¿no?, de las personas. En cambio, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que el mismo Dios hecho hombre, me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo digo. Que Él diga, no todos los que tal, es que van a haber muchos. Porque cuando yo voy a mi trabajo y veo la gente que hay en la oficina, no hay nadie que diga Señor, Señor a Jesús. Entonces esto es ya, no entran en lo que Jesús está diciendo aquí. Está hablando de todos los que llaman a Jesús Señor. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad, aquel que somete su vida a mí, porque Él la sometió ante el Padre. ¿Y qué hizo el Padre? Lo exaltó, haciéndole rey, autoridad sobre todas las cosas, por siempre. ¿Y qué hace Jesús? A aquellos que se someten ahora en esta vida, les exaltará, haciéndoles reyes y sacerdotes, y reinarán conmigo por siempre. Pero el momento es ahora. El momento es ahora. Dice Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Por el gozo de saber que Él estaría de nuevo con el Padre, soportó la cruz. Por el gozo de saber que Él un día estaría con nosotros, soportó la cruz.
por el gozo, nosotros, de ser, si lo somos, cristianos auténticos, vamos a superar y vamos a afrontar lo que venga, sabiendo que pronto, porque nos quedan 4 días, vamos a estar delante de Él. No malgastes más domingos, no malgastemos más domingos. Delante de Él ya. Sea aquí o sea en tu casa, pero ya basta. El momento es ahora. Aquel que me confiese delante de los hombres, dice Dios, yo también le confesaré, dice Jesús, delante de los ángeles de mi Padre. Padre, te ruego que la Escritura cale hondo en nuestros corazones y que tú despiertes vida en aquellos corazones que están reinados por la amargura, que siempre encuentran una razón para estar mal, pero que aún no se han puesto delante de ti. Despierta nuestras mentes a tu evangelio. Rompe, Señor, las ataduras que tengan que ser rotas en el poder del Espíritu Santo. Haz de nuevo maravillas entre nosotros, porque sí, vemos que es el último tiempo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.